Listo, entonces arrancamos a grabar. Entonces, todos sean bienvenidos a las séptimas jornadas de formación para semilleros de investigación. Mi nombre es Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico y pues represento a uno de los campus organizadores de estas jornadas de formación. Estaremos desde el 18 de septiembre hasta el 28 de septiembre con una agenda muy variada, muy variada. Para ello me voy a permitir aquí dejar de compartir y nuevamente compartirles mi pantalla para mostrarles a ustedes, en este caso, las diferentes temáticas que vamos a tener durante estos 10 días. Iniciamos, como les decía hace un momento, con el profesor Leandro Argote Ibarra, estrategias para la formulación de proyectos, y de ahí para abajo pues vamos a tener un derrotero o una serie de actividades específicas para los semilleros de investigación. Esto no quiere decir que los demás estudiantes de la comunidad académica pues no puedan participar. Sin embargo, pues nuestro público objetivo en este caso son los semilleros de investigación, pero es bienvenida cualquiera de las personas que quiera participar y adquirir nuevos conocimientos o, ¿por qué no?, afianzar los que ya tienen. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Damos apertura a las séptimas jornadas de formación para semilleros de investigación en este 2023 y le cedo el control a mi colega Alexander Peña para que haga la presentación del profesor Leandro. Muchas gracias, Richard, y una vez más a todos, gracias por estar participando de esta jornada, la séptima. Es un trabajo multicampus y pues qué bueno que en este momento seamos invitados la sede Neiva. Hoy nos va a acompañar, como decía mi compañero Richard, el profesor Leandro Argote Ibarra. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional y es magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Surcolombiana. Sin más preámbulo, profesor Leandro, bienvenido y tiene usted entonces la palabra y los micrófonos. Hola Alex, muy buenos días. Hola a todos los que están conectados. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Ok, ¿me pueden confirmar si ya se está viendo mi presentación? Sí, Sí, señor, ya señor. la vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, en el marco de este evento quiero arrancar con reflexionar sobre el tema de la formulación de proyectos y la gestión de proyectos. Básicamente toda nuestra vida es alcanzar ciertas metas, ¿cierto? Para lo cual planteamos unos objetivos y para la cual establecemos una metodología, un plan de acción para alcanzarla, ¿cierto? Entonces la reflexión básicamente es que todo lo que nosotros trabajamos en formulación, en gestión de proyectos, todas las habilidades que allí se desarrollan, pues en últimas contribuyen no solo a un aspecto profesional de nuestro quehacer, sino que en general todas las estrategias de gestión de proyectos y de formulación de proyectos pueden ser implementadas en nuestro día a día. Entonces esta charla, teniendo en cuenta que, bueno, estrategias pueden haber muchas y en diferentes campos, en este caso me centraré en el manejo de la dinámica de equipos. Entonces, bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Leandro Argote Ibarra, pues me formé en la Universidad Nacional como ingeniero químico y ya llevo unos 8 años carrera como profesor universitario y he tenido pues la oportunidad de dirigir varios proyectos también. Me interesa mucho el tema de proyectos, tal vez más a un nivel académico y también he tenido pues la oportunidad de gestionar, de liderar algunos proyectos, entonces me encanta mucho el tema, sobre todo el aspecto que tiene que ver con la comunicación. Entonces, bueno, voy a estar pendiente por acá del tiempo. Bueno, vamos entonces a hablar sobre varios aspectos en la dinámica de equipos, la dinámica de grupos que en general representa una problemática, este tema de reunirnos y ponernos de acuerdo y que efectivamente demos soluciones a las diversas problemáticas que se nos presentan en un proyecto. Una interacción de equipos
Recuerden, un proyecto puede ser cualquier cosa, de manera que esto aplica bastante bien a trabajos en equipo como lo son los semilleros de investigación. Entonces, bueno, de acuerdo con las relaciones de interdependencia y las dinámicas que se generan, vamos a hablar de ello, de la capacidad de respuesta de los equipos dependiendo de las relaciones de interdependencia y asimismo del nivel de coordinación que requieren las diferentes relaciones de interdependencia. Después vamos a hablar de un tema bastante extraño, está todo el tiempo, hace parte de las dinámicas de trabajo en equipo, pero a veces no nos percatamos y representa un sesgo muy importante a la hora de trabajar en equipo. Una problemática un poco más común a nosotros y de la cual somos víctimas y partícipes, el tema del relajo social cuando se trabaja en equipos. Después relaciona una problemática a propósito de la actual diversidad de equipos y la interconectividad que tenemos, en donde pues básicamente estamos trabajando conectados desde muchos lugares. Esta escena es prueba de ello. Y entonces empiezan a haber unos conflictos, unos vacíos del lenguaje que deben ser trabajados también y tenidos en cuenta. Algunas ideas, algunas estrategias sobre el manejo del conflicto y proponer al final un tema, básicamente dar una apertura a un tema que me parece muy importante mencionar a propósito de mejorar la dinámica de equipos, que es la gestión de la empatía. Esto ya sería más al final como un caso de invitación a un siguiente tema. Entonces, bueno, empecemos con las relaciones de interdependencia. Entonces tenemos diferentes dinámicas de interacción en la medida en la cual nos organicemos. Entonces tenemos básicamente tres tipos generales que pueden ser de cierta manera tener puntos intermedios, pero que de cierta manera establecen un esquema por el cual nosotros nos interrelacionamos y cómo participamos dentro de un proyecto. Entonces, la interdependencia común, en donde básicamente es este esquema en donde está el gran problema, se divide en unas partes y se asignan unas tareas específicas que trabajan independientemente y que en suma se espera que se cumpla con el producto objetivo. Eso es una relación de interdependencia que se usa de manera muy común, ¿cierto? Luego tenemos una interdependencia secuencial, en donde hay un nivel previo de planeación de las tareas, ¿cierto? Entonces la idea es que este trabajo sea más ordenado y sin embargo, pues el tema de la planeación establece unas limitaciones en cuanto hay una dependencia. Ustedes lo pueden notar en la gráfica, para poder hacer la tarea 3 tiene que estar lista la tarea 2 y la tarea 1. Hay una dependencia de las salidas de cada tarea con respecto a lo necesario para la siguiente tarea. Pero este tipo de organización permite, pues, como está mucho mejor planeado, un esquema claro hacia la consecución del objetivo. Y luego tenemos un caso de complejidad que es como hacia donde se está evolucionando actualmente, que tiene sus pros y sus contras, que es la interdependencia recíproca o multidireccional, en donde activamente se está trabajando en diversas tareas en simultáneo y de cierta manera hay un proceso de retroalimentación y de apoyo entre los equipos de trabajo. Esto se llama interdependencia recíproca. Y entonces la idea es que aquí la dinámica es mucho más alta, pero asimismo la exigencia de los autores, pues de los integrantes de los equipos. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito acá, ahorita con respecto a esos niveles de coordinación, ¿cierto? Perdón, con respecto a esto que denominamos acá las relaciones de interdependencia, ¿cierto? No quiero confundir los conceptos acá. ¿Cómo es el nivel de coordinación? Entonces, cuando tenemos una organización común, la coordinación no es tan importante, teniendo en cuenta que básicamente se trabaja en responsabilidades aisladas con tareas específicas desconectadas. Entonces, no se requiere un alto nivel de coordinación, ¿sí? Mientras que cuando avanzamos al proceso de organización secuencial
organización recíproca de las tareas, el nivel de coordinación se vuelve más importante. Significa que no solo basta con decir vamos a trabajar de manera recíproca, sino que adicional, perdón, me adelanté, sino que adicional tenemos que dar la talla para coordinar de cierta manera en simultáneo, trabajando en múltiples tareas, haciendo retroalimentación, recibiendo crítica. Entonces se requiere un nivel de coordinación más elevado, y esto mismo exige equipos de alto nivel, ¿cierto? Con una buena experiencia, con unas buenas habilidades de interacción y de comunicación, o si no, es posible que la cosa no funcione. En cuanto a la capacidad de respuesta, entonces, a pesar de que en la organización común el nivel de coordinación no es exigente, por lo mismo, de cierta manera, en consecuencia, la capacidad de respuesta de un equipo que está organizado de forma común no es la mejor. Entonces, los tiempos de entrega para este tipo de organización son más lentos, más demoradas las entregas. Mientras que cuando ascendemos al proceso de organización secuencial del equipo, se mejora la capacidad de respuesta. Evidentemente se requiere un nivel de coordinación que está representado en la planeación, la asignación de tareas, y cuando avanzamos al nivel de alta complejidad, que es en la organización recíproca, la interacción de todos en todas las tareas, pues la capacidad de respuesta es muy alta. Entonces, en la actualidad, como se necesitan las cosas muy rápido, ¿cierto? Dar soluciones muy rápido, entonces este tipo de organización nos permite precisamente entregar esas respuestas rápido, mejor, y de cierta manera adelantarnos básicamente a la competencia. Demanda un alto nivel de coordinación, pero a su vez permite una mejor velocidad en la respuesta, ¿cierto? Y por ende, competitividad, ¿cierto? Recuerden que la solución que llegue primero, pues, es la que atiende al problema, y si es una buena solución, pues, lo ideal es que esté lo más pronto posible. Entonces, bueno, tenemos una dualidad ahí. Queremos las cosas rápido, se necesita un alto nivel de coordinación, ¿sí? Entonces, esa vendría siendo la dificultad. Los equipos deben ser, en este caso, de alto nivel, y se debe trabajar, pues, en el desarrollo de nivel de coordinación de alto nivel. Ese sería, pues, el llamado hacia la interacción de equipos. En cuanto a requerimientos de herramientas para que haya coordinación, tenemos pues aquí nuevamente una escala de baja coordinación. Cuando escalamos a trabajo por equipos aparte, ¿cierto?, independientes, no se requiere una alta coordinación, cosa que sí ocurre en la interdependencia recíproca. Y entonces, asimismo, requerimos de ciertos ajustes, de ciertas herramientas que nos permita que el desarrollo de la interacción, de las dinámicas de equipo, nos pueda facilitar el avance hacia la consecución de las tareas, hacia el alcance de los objetivos. Entonces, en el caso de la interdependencia común, se requiere normalizar los requisitos de los procesos y los resultados. Básicamente, como se asignan unas tareas muy específicas, pues entonces deben documentarse muy bien y aclararse a un buen nivel de detalle cuáles son esas tareas, cuáles son esos compromisos a entregar, porque básicamente de la manera en la que se trabaja en interdependencia común, cuando una persona, un individuo o un equipo, un subequipo, no entrega, básicamente la tarea queda incompleta, ¿sí? Queda incompleta, y los demás, básicamente los otros grupos o los otros individuos, simplemente entran a ser parte de esa falencia a la hora de la entrega. Entonces, bueno, nosotros trabajamos acá en academia con estudiantes. Si el trabajo era para 4 estudiantes, 3 entregaron, pero uno no hizo su parte, eso afecta completamente al equipo, ¿cierto? Y adicional, como la interdependencia es aislada, ¿cierto?, cada quien está por aparte, es posible que
esa noticia llegue, por ejemplo, el día de la presentación o el día de la entrega del trabajo, cuando se están recopilando sus partes componentes, resulta que la cuarta parte no llegó. Entonces es muy importante este trabajo de documentar muy bien y de establecer claramente las fechas de entrega de los componentes. En cuanto a la interdependencia secuencial, el requisito, pues las mejoras o lo que hay que tener mucho en cuenta, pues es dentro de esa planificación una programación claramente establecida, porque como vimos en el esquema hace un rato, para poder ejecutar la tarea 3 tiene que estar lista la tarea 2 y para poder ejecutar la tarea 2 tiene que estar lista la tarea 3. De manera que aquí la información es muy importante que se entreguen a tiempo informes de avance, porque en la medida en la que se avancen las tareas, pues puede darse esa consecución hacia los objetivos. Entonces, aquí muy importante el tema de la programación, ¿cierto? Entregas y niveles de avance, ¿cierto? Informes parciales en donde estamos mostrando el nivel de completitud de la tarea, comunicando si existen algunas dificultades, porque de paso se deben resolver teniendo en cuenta que dentro del cronograma se espera arrancar con la siguiente tarea o actividad en determinada fecha. Y en cuanto a la interdependencia recíproca, es muy importante acá, como estamos hablando de equipos de alto nivel, la comunicación vendría siendo aquí el punto vital, ¿cierto? Cuando hablamos de equipos de alto nivel hablamos de varias cosas. Una de responsabilidad individual, en cuanto a las tareas que cada uno tiene, porque se vuelve también un tema de alta competitividad dentro de los equipos. Un equipo de alto nivel es altamente competitivo y está constantemente enviando, recibiendo información, intercambiando información, ¿cierto? Entonces se debe garantizar ese flujo continuo de información como tenemos acá abajo. Se debe garantizar una interacción de reuniones en grupo efectivas. No necesariamente las reuniones en grupo tienen que ser reunirnos un montón de horas, muchas veces se trata de ponernos de acuerdo con unos puntos en específico, 10 minutos, ¿cierto? Y de cierta manera tenemos que tener procesos que permitan esa integración de nuestro equipo. Bueno, recomendaciones para las buenas prácticas en cuanto a cómo nos dividimos el trabajo y cómo lo coordinamos. Entonces, recomendaciones generales: utilizar equipos de un solo dígito, es decir, más de 9 es demasiado para un equipo. En general, más adelante vamos a analizar parte de la justificación de este postulado, ¿cierto? Pero en general, precisamente entre mayor sea la cantidad de integrantes del equipo, la coordinación se hace cada vez más compleja. Y cuando queremos, de cierta manera, tener una organización recíproca, ¿cierto? Imagínense en una organización recíproca en donde haya una muy buena interacción dinámica de 9 personas, pues es algo difícil, ¿cierto? Es más fácil ponernos a un alto nivel de interacción con grupos más pequeños. Tener tener objetivos y normas de rendimiento claros. Aquí es fundamental, pues, dentro del seguimiento de las actividades, tener unos índices que nos permitan dimensionar cuál es el avance de las tareas y asimismo cuál es la calidad de esas tareas que se están entregando, ¿cierto? Para saber cuál es nuestro rendimiento. Minimizar los enlaces en las comunicaciones para, de cierta manera, prevenir simplemente confusiones. Genial tener muchos canales de comunicación, pero muchas veces se da esa confusión. Entonces, garantizar unos enlaces mínimos, pero no pasarnos de calidad en cuanto a la disposición de muchas fuentes de comunicación o muchas redes de comunicación, porque se empezaría pues a redondear, a dar muchas vueltas, o empieza de manera redundante a circular la información.
La división del trabajo debe centrarse en el objetivo final del grupo. Haciendo una crítica al modelo en el cual nos dividimos el trabajo y cada quien se va a terminarlo, ¿cierto? Entonces pasa que se pierde de cierta manera esa esencia y es el objetivo final, que no es precisamente mi parte, sino la completitud del trabajo, ¿sí? Entonces debe tenerse en cuenta y cada quien dentro del equipo debe tener claro que esa tarea, eso que le correspondió, esa responsabilidad a la que acaba de hacerse, es fundamental, es esencial, no solo para que él responda por su responsabilidad, sino porque el equipo, ¿cierto? El resultado de todo el equipo depende de ello. Entonces, no perder nuestra alineación con el objetivo final del grupo. No asignar la tarea más importante a la persona menos comprometida. Bueno, no podemos, para llamar la atención o para poner a trabajar a aquella persona que tal vez no está dando los mejores resultados o no se ha podido de cierta manera engranar a la dinámica del grupo. Bueno, pueden suceder muchas cosas, pues porque en el campo de las humanidades siempre habrá ciertas situaciones en que los trabajadores deben demostrar, ¿cierto? Probar finura, ¿cierto? Demostrar competencias, demostrar capacidades, pero ojo que la tarea más importante, ¿cierto? Para la cual todo un equipo está trabajando no es para jugar, ¿cierto? Entonces, en este caso, definitivamente las tareas más importantes tienen que ir para las personas idóneas y no podemos darnos de cierta manera el lujo de jugar a motivar a una persona para que demuestre sus habilidades con las tareas más importantes, las que de cierta manera garantizan el éxito en aquello que nos hemos comprometido. Bueno, eso también incentiva aquellas buenas prácticas de ciertos trabajadores que tienen las cosas claras, que están muy enfocados y alineados, ¿cierto? Pues efectivamente puede ser incluso contraproducente yo querer motivar a alguien a que haga lo más importante, desmotivando a la persona que merecía ese trabajo porque ha demostrado esas capacidades. Trate de preservar la equidad entre los proyectos y no dentro de cada uno de ellos. Bueno, esto ya es un tema de asignación de niveles de importancia en las diferentes tareas. Ya es un tema más de planeación, ¿cierto? De cómo distribuimos nuestro tiempo en las diferentes actividades que tenemos entre manos. Muchas veces es realmente difícil. Mi caso personal, generalmente llego y me siento frente al computador antes de empezar el día y empiezo como a hacer un recuento de esas actividades que tengo pendientes, a veces como ponerme a pensar, venga, ¿qué de esto tengo que trabajar primero? Esto me gusta, me divierte y le paso tiempo más fácil, pero es que tengo abandonada esta parte, ¿cierto? Entonces, preservar la equidad entre los proyectos implica que tenemos que estar cumpliendo con diferentes tareas, ¿cierto? Que algunas son un poco más incómodas y queremos a veces evitarlas, pero pues que no necesariamente tienen que ser difíciles, simplemente pueden no gustarnos, no sé, ser un poco aburridoras, pero por esa razón no podemos abandonar ese compromiso al que nos hemos hecho responsables, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar el balance en cuanto a todas las tareas que tenemos pendientes, a eso denominamos equidad. El efecto de la información común, ¿cierto? Cuando yo conocí esta problemática me pareció casi que una novedad, nunca lo había pensado y cuando me lo presentaron yo decía, carajo, esto toda la vida había estado enfrente mío y nunca me había percatado de esta situación, cuando los puntos en común representan una dificultad. ¿Por qué? Pues es extraño, resulta extraño porque la idea es que
cuando tenemos puntos en común nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos discutiendo problemáticas, ¿cierto? Cuando tenemos una dinámica de equipo y queremos resolver problemáticas. Entonces, hacémonos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de información tendemos a discutir más en equipo? ¿La información común o la información única? Nuevamente nos quedamos con la información común. Y esto en últimas representa una dificultad, que es la que quiero presentarles ahorita. La información común es pues esa información de la que nosotros, integrantes del equipo, ya tenemos pues como una facilidad, un manejo, un contexto, una información, todos podemos de cierta manera hablar el tema y pues efectivamente se facilita el diálogo de un tema con el cual tenemos básicamente puntos en común, ¿cierto? ¿Cuál es el problema entonces? Que la información única necesita ser escuchada, porque la información única puede ser una crítica, puede ser una idea, puede ser un llamado de atención, ¿cierto? Entonces, en nuestras dinámicas de interacción, pues los escenarios cómodos, tranquilos, generalmente son los fáciles. Y entonces por eso ocurre que en equipos se tiende a veces a este sesgo, ¿cierto? A quedarnos discutiendo sobre aquello que es fácil discutir o sobre aquello que básicamente no nos genera tensiones. Entonces, aquí tengo esta gráfica, no la traduje. Lisa's unique information, C's unique information, Ali's unique information, la información única de cada integrante del equipo, ¿cierto? Y aquí la intersección de esos círculos representa la información en común, ¿sí? Entonces es muy cómodo esta charla de estos tres, de Lisa, de Xi y de Ali, que se pongan a hablar en esta zona de intersección, en donde pues se la van a llevar muy bien porque comparten puntos de vista, comparten información, ¿cierto? No presentan tensiones o dificultades acá, pero el problema es que nos quedamos solo con esta parte de la información, ¿cierto? Y eso es malo. Eso es malo porque la información única de Lisa puede ser importante y si no se presenta, pues estamos teniendo pérdidas ahí en cuanto a que podemos usar esa información que tiene Lisa para resolver el problema, y lo mismo con los otros dos integrantes del grupo, ¿cierto? Entonces, en términos de probabilidad, es más fácil que la información común se vuelva el tema de conversación. Es un tema que se refuerza instantáneamente. ¿Por qué? Porque es común a todos, ¿cierto? Es más probable que se recuerde después de las reuniones. ¿Por qué? Pues porque es un tema que ya manejamos. La información percibida es más creíble que la información única. Evidentemente ya hay una experiencia, hay un conocimiento de base. Entonces, lo que les decía, estamos en un contexto cómodo, tranquilo, en un confort de conversación, pero básicamente en este punto, de una manera tal vez inocente o tal vez pasiva, simplemente estamos permitiendo que nos quedemos solo con nuestros temas en común, teniendo claro que nosotros tenemos críticas para hacer, ¿cierto? Tenemos ideas para presentar. Entonces no podemos caer aquí en esta zona de intersección de la información común. Situación que ocurre entonces, que se eclipsa la información única a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces nos quedamos con lo fácil, nos quedamos con el confort, nos quedamos con cosas que posiblemente pudieran estar mejor, porque, bueno, es que Lisa tenía una idea, es que Ali quería cambiar esto acá porque tiene esto nuevo para presentar, es que sí estaba diciéndonos que había que modificar esta situación, ¿cierto? Si hubiera tenido la oportunidad. Entonces, no sé en este momento si cayeron en cuenta de que este es un problema muy común y del cual no nos hemos percatado. Entonces, supremamente importante a propósito de esto, intentar estrategias, cosas que no funcionan. Voy a empezar con cosas que no permitirían, de hecho,
mejorar al respecto. Aumentar el debate, aumentar el tiempo de debate sería inoficioso porque vamos a seguir hablando sobre los temas comunes, entonces terminamos es dando vueltas. Separar el examen de la información de la toma de decisiones. Esto en cuanto al contexto de la información, aquí se refiere sobre todo a cuando tenemos una reunión y presentamos el caso en una reunión, tomamos la decisión en la otra. La recomendación es que eso no se debe hacer, al contrario, la toma de decisión tiene que darse en la presentación de la información, ¿cierto? Debe estar ahí fresquita la información, debe estar clara para nosotros. Es el momento para que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar ahorita. Aumentar el tamaño del equipo también dificulta, de cierta manera, no es una estrategia que nos vaya a funcionar. Ya les comentaba que ahorita les voy a presentar algunos aspectos de tamaño de equipo, pero pues efectivamente va a haber incluso menos tiempo para la participación individual. Si ustedes hacen la proyección, cuando el equipo es más pequeño, lo más seguro es que haya más oportunidades para que la información única se presente. Aumentar el volumen de la información, pues precisamente nos estaríamos llenando tal vez de mucha información, de muchos contenidos, y la idea es que las reuniones sean tiempos sustanciosos, ¿cierto? En donde se debatan aspectos importantes, en donde la experticia de cada quien reluzca, ¿cierto? Las críticas, las ideas, las modificaciones que se hayan considerado desde el aspecto técnico, desde la experticia de cada quien. Aumentar la responsabilidad individual del equipo tampoco sería una estrategia que funcionaría en este punto. Entonces, estas son aquellas estrategias que no funcionarían. ¿Qué sí funcionaría? Queremos que la información única salga a la luz, entonces se deben fomentar formas de debate y pensamiento crítico, ¿cierto? Suena extraño, ¿cierto? Pero evidentemente es el debate, es el conflicto, el choque de ideas, ¿cierto? El choque de personalidades, las que en última realmente promueven un trabajo en equipo. Disculpa. Si nos limitamos simplemente a llevarnos bien, ¿cierto? A estar de acuerdo, pues la reunión marcha bien, todo muy ameno, todo muy tranquilo, pero al final nos vamos todos y muy fácil nos podemos poner a pensar después de la reunión, pero a mí me parece que debió haberse hecho esto, a mí me parece que esto no está bien, pero a mí me parece que tal cosa. Esos a mí me parecen, tiene que decirse, es dentro de la reunión. Enmarcarlo como un problema que hay que resolver en lugar de una decisión que hay que tomar. Muchas veces las reuniones se vuelven inoficiosas, se vuelven temas ¿cómo se me escapa en este momento la palabra? Se vuelven un tema tan cotidiano que nos olvidamos que el objetivo de la reunión, ¿cierto? De esta combinación de intelectos, ¿cierto? Es para resolver un problema, ¿cierto? La decisión, pues las decisiones se pueden tomar y muchas decisiones, pero nunca se debe perder hacia dónde realmente queremos reflejar esa decisión, es hacia resolver un problema. Entonces, esta recomendación sería, no vamos a hablar de que vamos a tomar una decisión, sino cómo vamos a resolver el problema, o nuestra reunión es para resolver este problema. Aquí una estrategia que me parece muy chévere es que en lugar de solicitar elegir la mejor opción, se solicite ordenar las diferentes alternativas. Cuando yo ordeno la propuesta, 4 propuestas, las ordenan en orden de importancia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esa ordenación, pues podemos tener que, a la hora de tomar la decisión, simplemente estamos lanzando una alternativa, pero a la hora de ordenarlas estamos de cierta manera planteando desde nuestro juicio experto, ¿cierto?
¿Cuál debería ser la primera alternativa a ser ejecutada? ¿Cuál segunda? ¿Cuál tercera? ¿Cierto? Entonces sería una práctica mucho más efectiva en lugar de simplemente elegir cuál de todas, ordenémoslas y a partir del análisis de esos órdenes planteados, ahí sí tomar la mejor decisión. ¿Sí? Alertar al equipo sobre los distintos conocimientos que poseen sus compañeros. ¿Sí? Es importante en este punto que se tengan en cuenta las diferentes perspectivas de los integrantes del equipo. No podemos acapararnos todo porque pues, no lo sabemos todo. Seguramente tenemos nuestro nivel de experticia, nuestros conocimientos, pero nuestros compañeros también. Temas a los que yo tal vez no les he dedicado el tiempo por estarles dedicando el tiempo a otras cosas, pues esos pueden ser los temas de mi compañero y es muy importante entonces que ellos presenten sus ideas, sus pensamientos. Minimizar las diferencias de estatus entre los miembros del equipo. Esto hace referencia precisamente a este tema de que muchas veces en las reuniones hay personas que de cierta manera se toman la palabra la mayoría del tiempo, se toman, ¿cierto?, como el poder sobre el control sobre las temáticas o sobre sus ideas mismas a la hora de defenderlas. Pienso que cada vez que uno tiene una idea es importante saberla defender, ¿cierto? Defenderla, criticarla también o discutirla, pero debemos dar paso a todas las demás ideas. Entonces, dentro de esta situación es claro que debemos asignar tiempos para la presentación de cada quien, para que asimismo cada una de las ideas, cada uno de los puntos de vista se considere con equidad. Finalmente, prestar atención, alertar a los compañeros de equipo sobre información exclusiva, ¿cierto? Hacer preguntas e implicar a los demás. Entonces, definitivamente hay que invitar a hablar al que se quedó callado, al que no ha comentado, al que no ha dicho. Hay que pedir ideas, ¿cierto? Hay un espacio en el que, bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién tiene algo diferente para plantear? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién sí le gusta y por qué? ¿Qué podemos cambiar de acá? Y no simplemente quedarnos en el consenso de las cosas comunes, ¿sí? Entonces es importante hacer un llamado a esas nuevas visiones, a esas nuevas perspectivas de los demás. Y a propósito, pues el engranaje, la figura, el icono que pongo aquí al lado, pues es precisamente una demostración de que para que las cosas funcionen en mayores niveles de complejidad debemos ser de cierta manera un sistema de engranajes que está acoplado y que está dando un mejor rendimiento que simplemente cada quien girando por aparte, ¿cierto? Trabajo en equipo. Entonces, aquella exclusividad, aquella experticia, aquel carácter técnico específico necesario es importante, aquella cosa importante, cada quien debe darle la importancia en el momento adecuado y esas deberían ser las interacciones de equipo, las reuniones. Este es un análisis presentado en un estudio de dinámicas de grupo, en el que se analizan cómo participan las personas en los grupos de trabajo en una discusión. Entonces, a partir del análisis de estos datos salieron las siguientes estadísticas. Un grupo típico de 4 personas, en un grupo típico de 4 personas, 2 personas se quedan con aproximadamente el 62% de las intervenciones. Para 4 personas, 2 ya tienen el 62%. Ahora, para 6 personas, 3 personas se tomarán el 86% de la palabra, ¿cierto? Aumentó el número de integrantes de grupo y des en cuenta que se empezó a monopolizar cada vez más las intervenciones. Ya la mitad se quedó con casi el 90% de la discusión. Y en el siguiente caso, en un grupo de 8 personas, 3 personas ya hablan más del 77%, ¿sí? Entonces, a propósito del enunciado que les lanzaba hace un rato de que es mejor que los grupos
sean más pequeños, ¿cierto? Que esa interacción grupal sea en grupos de trabajo más pequeños, va alineada con estos resultados, ¿cierto? Efectivamente, y nosotros en nuestra experiencia, pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho que llegan las personas que se involucran, ¿cierto? Y si el grupo es de trabajo entre más grande, entonces más nos empezamos a relajar, porque es que los demás están haciendo y a mí me parece que él está hablando de lo que yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Caer ahí en dos sesgos grandísimos. La información común que permite simplemente yo pensar, no, ellos están allá resolviendo el problema, me parece que yo estoy bien con eso, ¿cierto? Entonces, entender de cierta manera todos esos sesgos que como seres humanos tenemos a la hora de interactuar para advertir este tipo de problemas que son graves, son críticos, ¿cierto? 6 personas, de las cuales 3 en la discusión son las que se están resolviendo entre ellas el 90% de la discusión, pues a mí me parece un asunto grave, se están perdiendo 3 puntos de vista muy importantes, aquí hablando del caso 6, que era estadísticamente el más difícil, ¿cierto? El relajo social. Este es otro estudio también interesante, un estudio bastante viejito, pero que presenta unos datos bien interesantes y que han trascendido en el tiempo, lo que nos pasa también cuando trabajamos en equipos muy grandes. Pues tenemos estos datos presentados por este estudio. Al trabajar solo, una persona ejercía 63 kilogramos de fuerza. Estos son los resultados que presentó este estudio acá de Ringelmann y de Kravitz y Martin. Pero cuando los grupos eran de 3, cada persona empezó a ejercer un poco menos de esfuerzo. Efectivamente, el trabajo en equipo, la idea es que menores esfuerzos, mejores resultados, ¿cierto? Entonces no está mal que nos apoyemos en equipo. Bajamos de 63 kilogramos a 53, estoy un poco más descansado. Pero miren el fenómeno tan potente cuando pasamos a grupos de 8 personas. Menos de la mitad, ¿cierto? En grupos de 8 personas, una persona media ejercía 31 kilogramos de fuerza, teniendo en cuenta, ¿cierto? Acá, que sola la persona podía trabajar a 63 kilogramos, ¿cierto? Levantar 63 kilos, pues cuando estaba con 8 apoyándolo, pues solo se limitaba a cargar 31 kilogramos, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece bien el segundo resultado, ¿cierto? Es importante que entre equipos nos apoyemos, pero advirtamos la problemática de cuando se hace muy grande el tamaño del equipo, entonces empezamos a relajarnos, y aquí donde pudiéramos haber trabajado también levantando de a 53 kilogramos, ya no quisimos, porque es que ya somos hartos, entonces yo me voy a relajar mucho más y estaré levantando 31 kilogramos de fuerza. Entonces, a esto es lo que denominamos pues el relajo social. Entre más integrantes, menos responsabilidad asumimos. ¿Cómo manejar el relajo social? Algunas recomendaciones. Una gran dificultad que como colombianos tenemos que de alguna manera trabajar. Me alegra que la reunión hoy haya empezado puntual y espero ser puntual con ustedes. Ya 3 minutitos también para terminar mi presentación. Llegar puntual, ¿cierto? Asumir tareas significativas, asignar funciones únicas, es decir, a cada quien, a su experticia, ¿cierto? Importante. Identificar las contribuciones individuales, ¿cierto? Que no se nos quede por fuera esa idea, ¿cierto? Que no se nos quede por fuera ese criterio técnico, ese criterio profesional. Utilizar estructuras de recompensa híbridas, ¿cierto? Entonces, en donde estamos incentivando trabajo en equipo y también individualidad, porque la individualidad también es un tema muy importante a desarrollar. Invertir en formación de relaciones en los equipos. Una dificultad, me estoy quedando un poquito sin tiempo, por favor me avisan si me quedo sin tiempo, me quedan creo que unas otras 3 diapositivas. En cuanto a la diversidad y en cuanto a las nuevas dinámicas globales, en donde ya estamos trabajando con personas que viven en zonas diferentes,
Nomás aquí en Colombia podemos empezar a usar ciertos conceptos, cierta jerga, ciertas palabras que usamos regionalmente, en donde empieza a haber una disonancia en cuanto a lo que queremos hablar, a lo que significa, ¿cierto? A lo que me están entendiendo del otro lado, y esto se amplifica muchísimo más cuando estamos, por ejemplo, yo soy de habla española y voy a hablar en inglés, ¿cierto? Entonces se representa una dificultad acá a la hora de yo tratar de transmitir mi información de una manera correcta. Entonces simplemente aquí un repaso de esta dificultad, y es que yo tengo una idea, yo la quiero transmitir, dependo de mi capacidad de transmisión de mi idea, ¿cierto? Entonces ahí hay una dificultad, hay un ruido, esto es lo que tengo en mi mente, pero esto es lo que entregué, ¿cierto? Mi capacidad de escribir, mi capacidad de hablar, y por el otro lado sucede algo similar, dependiendo del mensaje que llegue, cómo lo entiende, y asimismo hay un tema subjetivo, es eso que se entiende, cómo lo interpreta el receptor. Este gráfico da para hablar por horas realmente, pero básicamente es haciendo el llamado a la dificultad de comunicarnos. El proceso comunicativo es un tema para estudiar de aquí en adelante porque hay muchísimo que mejorar. De manera personal, yo pienso que la mayoría de los problemas en el mundo se resolvería si aprendiéramos a hablar mejor. Entonces, ¿qué debe hacer alguien que habla bien una lengua extranjera? Solicitar aportes a los compañeros, preparar con antelación folletos escritos. Ya estamos hablando pues de la dinámica de la interacción, el momento, ¿cierto? Ajustar el vocabulario y el ritmo del discurso, involucrar activamente a los demás en la conversación, abstenerse de dominar la reunión, cosa en la que a veces uno puede caer cuando tiene uno amplio conocimiento, pero es importante darle oportunidad a los demás. Y las recomendaciones frente a quien que tiene poca fluidez en una lengua extranjera, ¿cierto? Entonces, evitarla no es una solución, hay que intentar participar como sea, para eso hay que prepararse, porque si no nuestras ideas no van a ser escuchadas, ¿sí? Tenemos que aprender a decirlas. Entonces, dependiendo de mi grupo, tengo que tener la capacidad para plasmar mis ideas. Debo preguntar si se entiende o no se entiende, cuando estoy escuchando, de igual manera cuando estoy tratando de darme a explicar. Preguntarle a los compañeros cuando no se entienda, por favor repetir, o si es necesario que yo repita lo que estoy diciendo, y por favor no devolvernos a hablar en nuestra lengua materna. En este caso, si nuestras reuniones en inglés, tiene que ser en inglés y tenemos que aprender a darnos a entender en inglés. Yo creo, Alex, alcanzo a terminar, me faltan unas 3, 4 diapositivas de este último tema que sería el manejo del conflicto. Ya son las 10, faltan 10 para las 11. Yo creo que sí, profesor ¿Puedo Leandro, continuar para no cortarla acá? Por favor, claro que sí. Listo, entonces unas cositas adicionales sobre recomendaciones para manejar conflicto. Yo soy de cierta manera, me gusta el conflicto, porque el conflicto de cierta manera es una interacción social, es el proceso de comunicación en toda su problemática, ¿cierto? Entonces es un proceso de oposición y confrontación, pero pues que tenemos que aprender a gestionar. Entonces tenemos dos tipos de conflicto, principalmente cuando estamos trabajando en un proyecto: uno de carácter cognitivo o técnico y otro de carácter afectivo, ¿cierto? Las relaciones humanas, los afectos, en donde a veces se distorsiona mucho el trabajo en equipo. Entonces, en cuanto a lo cognitivo, se origina la divergencia sobre el proceso, en la interdependencia de las tareas, señales, pues que estamos muy centrados en tareas laborales, ¿cierto? Entonces nos quedamos solo en este tema técnico. Consecuencias, muchas cosas pueden resultar bien en la medida en la que haya responsabilidad individual. Sin embargo, se rompe este desarrollo del pensamiento en grupo, y de que cuando hablamos de personas, uno más uno no es dos, sino más que dos, ¿cierto? La interacción del equipo supera a la suma de los individuos, que es la idea, ¿cierto?
y que también desde lo cognitivo y la fuerza del individuo, ¿cierto? No puede opacarse tampoco, es decir, la individualidad es muy importante también porque la individualidad es también sinónimo de creatividad. En cuanto a lo afectivo, pues considero que los orígenes todos los podemos relacionar, valores, objetivos divergentes, ideas diferentes, ¿cierto?, que pueden dar escaladas de conflictos, signos y señales. Bueno, las personalidades de las personas, las mismas dinámicas, empieza a calentarse pues el escenario, se empieza a hacer difícil. Consecuencias, pues puede llegar básicamente a que el equipo no funcione, entonces por eso se señalan altamente destructivas, amenazan incluso la viabilidad del desarrollo del proyecto y es una pérdida de energía tremenda. Tendríamos varios escenarios de la distribución de conflicto en donde preferiríamos en general estar más bien en conflictos de tareas, más no en conflictos afectivos. Los conflictos de tareas, en la medida en que mejoren nuestras capacidades de comunicación, los resolvemos de manera técnica, ¿cierto? Ay, estoy preocupado por el tiempo, creo que me iba expandiendo un poquito. Aquí simplemente este cuadro era para comparar cómo se da el rendimiento dependiendo de cómo se gestiona el conflicto. Entonces, cuando tenemos equipos de alto rendimiento, básicamente cada quien está muy en su trabajo, ¿cierto? Muy concentrado, entonces el conflicto emocional es más bien bajo, ¿cierto? Pero el conflicto por tareas, dependiendo de ese alto rendimiento, pues también hay una alta exigencia, ¿cierto? Se tiene que los equipos de alto rendimiento, la idea es que se alcanzan los proyectos en un menor término, ¿cierto? Pero también la exigencia es más demandante, por eso allá hablamos de equipos de alto rendimiento. Y en bajo rendimiento tenemos que los conflictos por tareas son altas hacia final del proyecto. Si se dieron cuenta, en el de alto rendimiento, ya sea al final del proyecto, estamos mejor, estamos más cómodos. En equipos de bajo rendimiento, generalmente al final, en el deadline, ¿cierto?, el tiempo de entrega del trabajo, todo el mundo está asustado, preocupadísimo. Generalmente se inicia como con un mayor conflicto a nivel emocional, pero que luego debe ser olvidado sí o sí para poder entregar el proyecto. Entonces, todas estas dinámicas de trabajo, establecer y reforzar normas que hagan los debates enérgicos y la norma y no la excepción, ¿cierto? Es decir, vamos a tener una estrategia de comunicación, ¿cierto? Vamos a tener eh, una forma de llevarnos bien y de interactuar planeada. Debemos enfrentar los problemas, no quedarnos en la zona cómoda, ¿cierto? Tenemos que transformar conflicto de relación en conflicto de tarea, es decir, cada quien a lo que realmente importa dentro del proyecto, que no es que nos pongamos a pelear de temas personales, sino que estamos resolviendo un problema, ¿cierto? Evitar el lenguaje incendiario, ¿cierto? Pedir a la gente que se exprese, que nos cuente. Y bueno, el proceso de solución de conflictos no deja de ser un tema iterativo, ¿cierto? Tenemos que estar ensayando nuevas maneras de llevarnos bien. Me despido con esta reflexión de Steve Jobs. Está bien pasar mucho tiempo discutiendo sobre qué ruta tomar para ir a San Francisco cuando todo el mundo quiere acabar allí, pero se pierde mucho tiempo en esas discusiones si una persona quiere ir a San Francisco y otra quiere ir a San Diego en secreto, es decir, se está quedando con su información particular. Alex, terminaría acá para no pasarme del tiempo. Sí, señor, claro que sí. Claro que sí, Leandro. Queremos pedirle por favor a los asistentes que en el chat se subió el forums para que por favor diligencien la asistencia. Y no sé si alguno de ustedes quiera hacerle alguna pregunta al profesor, interactuar con él. Quedamos atentos a ver si hay alguno que quiera, porque en el chat no veo ninguna pregunta. Entonces,
No tenemos preguntas. No, señor, no hay en el chat y pues en el momento no hay nadie que levante la manita. Sí, Natalia está por aquí levantando la moto. La mano tienes, la mano, Natalia, por favor, sigue. Muy buenos días, Alexander y al profe Leandro. Espero que estén muy bien. Pues yo no soy semillerista, pero me uní pues a esta sesión precisamente porque es programación del sistema de bibliotecas. Y le agradezco mucho el espacio, profe Leandro. Yo no quiero hablar en nombre pues de los estudiantes ni profes que están de cara a los semilleros, pero sí a nivel muy personal darle las gracias porque toda esta información que nos entregó en esta sesión es de vital importancia y creo que es de base, es fundamental para poner a rodar también el tema de proyectos de investigación, el relacionamiento que nos corresponde en cada una de esas rutas, para que nosotros también a nivel de metodología vamos incorporando todos estos elementos y eso nos facilite mucho detonar resultados. Entonces, darle las gracias, profe Leandro, como por el espacio. No es una pregunta pues directa de la temática, pero sí me parece importante pues decirle que estos temas son fundamentales y que ojalá podamos aprovecharlos pues al máximo y conectarlos a la dinámica que normalmente llevan los estudiantes y profesores en los semilleros. Entonces, muchas gracias, profe Leandro, y al campus pues Neiva y los que nos acompañan también, muchas gracias. Vale, vale, con todo gusto. Y a propósito de haber aceptado la información, pues se trata es de esto, ¿cierto? Y es muy chévere el tema de los semilleros, este ejercicio de resolver el mundo entre todos nosotros, ¿cierto? Y esta dualidad que planteo aquí al final, ¿cierto? Haré esto por ti si tú haces tal y tal cosa por mí. Evidentemente tiene que haber una correspondencia para que las cosas funcionen, ¿sí? Yo puedo hacer muchas cosas, pero definitivamente en la medida en la que haya correspondencia sería en sí trabajo en equipo. Entonces, con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias entonces, Leandro, y a todos los participantes, ya que no hay preguntas en el chat y no hay manitas levantadas. Entonces los esperamos en nuestra siguiente jornada. Ya ustedes pueden verificar en nuestro portal de la biblioteca la programación que tenemos para esta semana. Y bueno, agradecerles, Leandro, muy amable, mi hermano, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ponerte tu tiempo. Y bueno, nada, gracias, mil y mil gracias, Leandro. Vale, con Gracias todo a gusto. todos los Hasta participantes. luego. Gracias. Por favor, no olviden diligenciar entonces el formato de asistencia. Muchas gracias. Gracias, Alexander, buen día. Sí, claro, y tiene que haber.